Bienvenidos una vez más a su programa El Corrientazo Financiero. En esta sesión vamos a tener los indicadores de endeudamiento. El tip número 1 para los indicadores de endeudamiento es verificar los estados financieros a un corto y largo plazo, ya que estos indicadores van en doble vía, a un largo y a un corto plazo de acuerdo a las deudas que se tengan dentro de la organización. Tip número 2. Después de analizar esos estados financieros, tenemos que evidenciar que el revisor fiscal tenga todas las notas y contemplar cuáles de esas deudas posiblemente son las más importantes para la organización. En el tip número 3 tenemos en cuenta que todos los estados financieros y de acuerdo a las firmas del revisor fiscal debemos hacer los respectivos indicadores de endeudamiento. Dentro de esos indicadores de endeudamiento recordemos que hay uno de deudas a corto plazo y uno de deudas a largo plazo. Sin embargo, hay metodologías que también lo indican a un mediano plazo. Lo ideal siempre es el corto y el largo plazo. En nuestro tip número 4 debemos evidenciar ese análisis sea consecuente con el análisis del sector para determinar si nuestras deudas son buenas o son malas y qué endeudamiento tiene una empresa. Lo ideal es que la empresa no esté más endeudada del 50% de sus ingresos anuales. Tip número 5. Después de evidenciar esos indicadores de endeudamiento, debemos también contemplar y ayudarnos con los indicadores de liquidez, con los indicadores de actividad, para que ellos nos ayuden a evidenciar cómo está nuestra empresa y así tener un diagnóstico de nuestra situación financiera para realizar nuestra planeación financiera de acuerdo a nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los indicadores de endeudamiento. El análisis de endeudamiento es uno de los elementos más importantes para realizar un análisis financiero junto a los indicadores de rentabilidad y liquidez. El análisis de endeudamiento pretende resolver dos cuestiones importantes. Uno, las fuentes de financiamiento y dos, la capacidad o el nivel de endeudamiento. Con relación a las fuentes idóneas de financiamiento, se deberá determinar la estructura de capital. Cuando hablamos de esa estructura de capital, nos referimos a la composición del pasivo y del patrimonio que tiene una organización para realizar sus operaciones diarias. Recordemos que una organización en la continuidad de sus operaciones requiere de múltiples ocasiones de inversión y esta a su vez requiere de fuentes de financiamiento. Un administrador financiero se verá enfrentado ante la situación de recurrir a deuda o de recurrir a capital, es decir, a capital propio de la organización y en qué proporción. Las deudas, es decir, las obligaciones con terceros, acreedores o proveedores, implican un alto riesgo y un menor costo de financiación. Por un lado, el costo financiero de recurrir a deuda es menor que el costo financiero de recurrir a capital. Sin embargo, en cuanto al riesgo, este aumenta debido a que se exponen los activos de la organización, debido a las medidas que puedan contemplar los acreedores para proteger también su inversión, debido al incumplimiento que se pueda presentar en las condiciones. Por otro lado, tenemos la capacidad de endeudamiento. En cuanto al nivel de endeudamiento o capacidad, deberá estudiarse el punto adecuado hasta el cual la organización puede endeudarse y deberá también contemplar el nivel de endeudamiento o el riesgo asociado a las obligaciones financieras. Para realizar este análisis de endeudamiento podemos hacer uso de los principales indicadores financieros como son el primero, nivel de endeudamiento, el número 2, el endeudamiento financiero, el número 3, concentración del endeudamiento en el corto plazo y el 4, el apalancamiento. En cuanto al primer indicador, que es el nivel de endeudamiento, este mide la proporción de los activos que están financiados por terceros, es decir, acreedores o proveedores, y se determina dividiendo el activo total sobre el pasivo total. Se determina dividiendo el pasivo total sobre el activo total. Por ejemplo, si tenemos en el pasivo 800.000 y lo dividimos en 1.000.000, que es el activo, esto nos da un resultado del 80%. Esto quiere decir que la participación de los acreedores es del 80% con relación al activo total.
Bueno, hablando de los indicadores financieros, hablamos del tema del endeudamiento. Empresarialmente, el tema del endeudamiento es un tema que debe controlarse a nivel de las empresas, ya que este nos muestra el nivel de apalancamiento que puede tener una compañía para poder ejercer su labor. Entre más endeudamiento tengan, menor posibilidad va a tener y menos utilidades va a tener dentro del mercado. Y dentro de los resultados financieros, que es lo que nosotros buscamos dentro del indicador financiero, vamos a mirar qué tipo de endeudamiento tiene con los acreedores a nivel de proveedores, bancos y accionistas. En el nivel de endeudamiento, lo que poco se tiene presente es el tema de los pasivos con el patrimonio, teniendo en cuenta que el pasivo es un financiamiento externo y el patrimonio es un financiamiento interno, que son los préstamos que nos dan los accionistas o propietarios de la compañía dentro de la empresa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en los indicadores financieros. Adicional, también nos permite mirar con qué cantidad de recursos cuenta la empresa para poder ejercer su actividad y qué número de ventas tiene que ejercer para poder controlar su endeudamiento a nivel de corto plazo y largo plazo. A nivel de corto plazo nos permite manejar un flujo de caja donde la empresa pueda responder con sus obligaciones actuales. Y a largo plazo que nos permita mirar qué porcentaje de las ventas están yendo para poder suplir las obligaciones financieras. Gracias. El indicador de apalancamiento financiero o leverage es el indicador que nos ayuda a medir qué parte de nuestro patrimonio está tan comprometida con respecto a los pasivos de la empresa o las obligaciones financieras que tenga la empresa. Este indicador es medido como pasivo sobre patrimonio y nos puede mostrar tanto en manera porcentual al multiplicarlo por 100 o tanto en manera de factor al dejar el resultado simplemente como aparece, qué tan comprometido es el patrimonio de nuestra empresa frente a los pasivos. Si el indicador está por encima de 1, es que tenemos comprometido nuestro patrimonio en más porcentaje, es decir, nuestra empresa tiene más pasivos que patrimonio, y si el indicador está por debajo de 1, quiere decir que nuestro patrimonio es mucho mayor a la cantidad de pasivos que tiene la empresa. El indicador del endeudamiento en el corto plazo permite determinar el pasivo corriente sobre el pasivo total de los terceros. Este porcentaje de participación determina la acción que tienen los inversionistas en la compañía y nos permite identificar cuáles son las obligaciones a cancelar o las acreencias a corto plazo para poder contemplar los recursos que se tienen en la compañía dentro de un tiempo determinado.